Y ahora, después de una primera película mediocre, una segunda película pésima, cientos de miles de millones de juguetes vendidos y uno de los trailers más abrumadores del verano, por fin estamos en la época en donde todo cambiará. ¡Vamos allá! Time Attack Reviews. Cars 3. Ready, go! Bastante simpática, sin duda mejor de lo que me esperaba después de haber leído toneladas de cagarrutias contra esta película en internet. Lo bueno es esa segunda mitad de la película, tan hermosa y tan simpática, que demuestra que Pixar sigue a la vanguardia cuando se trata de dar moralejas de una manera engañosamente excepcional. Pues justo cuando crees que ya sabes lo que va a pasar, ¡boom!, te lanzan una bola curva y ocurre algo inesperado que cambia completamente el curso de la historia. Y lo mejor es que siempre se las ingenian para tener un final feliz, aunque en muchos casos no sea el color de rosas al que estamos acostumbrados. Y eso es algo que a mí siempre me ha gustado de las películas de Pixar, esa cualidad impredecible de sus largometrajes. Y sobre todo en Cars, pues Cars 2 fue la película más blanda, lineal y podrida de las de Pixar. Además, la química, por llamarla de alguna manera, entre McQueen y Cruz me pareció de lo más simpática, y lo digo desde todo punto de vista, pues ambos juntos eran bastante divertidos en una forma muy infantil de verlo, pero como estamos hablando de Cars, tengo que reconocer que esas interacciones entre ambos quedaron como anillo al dedo. Por último, la deslumbrante animación vista por primera vez en ese mítico tráiler impactó mucho la calidad visual de la película y enalteció con creces el espectáculo de luces en varias escenas, particularmente la más emblemática de todas, ya saben. Lo malo, hay que reconocer que la primera mitad estuvo algo floja y llena de muchas ridiculeces dignas de la franquicia de Cars, particularmente de la segunda película, pues perdían mucho el tiempo en chistes de autos que duraban muchísimo más tiempo del que me parece que era el adecuado. Además, no sé cuántas veces hicieron el chiste de que McQueen estaba viejo y acabado, pero sí les digo que a la vez número 45 dejó de ser gracioso. De todo en todo, y si bien es cierto que Cars 3 no es ni de lejos lo mejor que ha sacado Pixar hasta los momentos, y no se asemeja mucho a lo que esperábamos con el tráiler inicial, sí creo que para hacer una película de Cars estuvo muy por encima de la media, y yo incluso diría que es la mejor de la franquicia, y a tal efecto, el planeta de Cars 3 es una isla habitable. Next time on World of Schneider. Let's go!